Bueno amigos, aquí estamos. Muy buenos días. ¿Cómo les va ya? Un día con sol, ¿cierto? Con solcito. Aunque muy fría la mañana, pero con sol. Y nada, ya hoy día es 28 de mayo. Estamos con el último fin de semana del mes de mayo ya. Y bueno, ya se nos acaba mayo. Próxima semana ya comienza junio. Y, y ya estando junio encima, más complejo, ¿no? Ya, se escucha bien, se ve bien todo. Así que, nada, estamos felices, pero ¿cómo ha pasado el año, no? Ha sido una locura, ¿cierto? De cómo Dios nos ha llevado en todo este proceso. Ya, estoy viendo esto acá, algunas cositas. Eso, acá. Así que, estamos escuchando a Marcos Witt. Bueno, estamos. Ya, bueno, estamos. Las gracias. Así que estamos, vaya a buscar su té, su café, ¿cierto? Lo que esté tomando. No sé qué estará tomando por ahí. Pero buen día, don Andrés Reynón, ¿cómo está? Por ahí también vi a Marcela. A ver, vamos a echar una miradita por ahí. Bueno, así que. Pero ayer tuvimos una linda reunión con la iglesia, ¿cierto? Una linda reunión. Le llamamos Martita Entrevista, ¿cierto? Y fue un lindo tiempo, la verdad. Así que tuvimos la posibilidad de tener a Marcela y a Leslie, que ambas trabajan más o menos en el área de la salud, y fue un lindo tiempo, la verdad. Lindo tiempo de adoración, lindo tiempo de conocer las vidas de las personas. Y la idea es como, como tener un tiempo de testimonio y de compartir un poco la vida, no tan solo algo tan técnico, sino que también compartir la vida de las personas. Entonces vamos a estar constantemente invitando personas como para entrevistarles y que nos vayamos conociendo un poco más. ¿Ya? Bueno, bienvenido Gonzalo, Eduardo Zúñiga, muy bienvenidos a todos ustedes, ¿cierto? ¿Qué más? Se ha ido añadiendo por ahí, ¿ya? Bueno, así que, bueno, ya es 28, ¿cierto? 28 de mayo, y hoy día se dice que va a haber solcito en Santiago, 23 grados, así que vamos a estar bien. Buen día también Jenny, que se añade. Rox, muy buenos días. Ya, bueno, a seguir cuidándose. Si algo que queríamos ver con Lely ayer es generar conciencia de autocuidado, de responsabilidad y de poder tener un tiempo de cuidarse, ¿ya? Así que les invitamos a todo ese proceso. Bueno, ¿por qué no oramos? Vamos a orar y vamos a comenzar esta mañana, ¿cierto? Así que te invito allá donde tú estás. Si vas manejando, recuerda no cerrar tus ojos, ¿ya? Vamos a orar, pero no necesariamente tenemos que cerrar los ojos para poder orar, ¿ya? Así que estamos bien. Hola, buenos días, ¿ya? Eduardo Zúñiga, hola, buenos días. Pastor Cristian Gacitúa, ¿cierto? Y bueno, oremos, pues les parece que oremos y que podamos buscar a Dios juntos. Padre, te damos gracias esta mañana, Dios, y Señor, que en el nombre de Jesús, que tu presencia pueda venir a cada persona que hoy día está conectada o que va a escuchar esto más rato, Señor. Que Padre, tu gloria y tu presencia se hagan muy reales en nuestras vidas, Dios. Padre, no tan solo queremos caminar en una religiosidad o en nuevos hábitos de acostumbramiento, sino, Señor, en una pasión por ti. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú seas real en cada una de nuestras vidas. Ven, Señor, sobre cada familia, sobre cada casa, sobre cada hogar, Señor. Abre las puertas del cielo para derramar toda bendición, Padre, para traer tu paz, tu amor, tu gloria, tu bondad, Dios.
que de tal manera inunde a cada persona de la familia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos por que relaciones restauradas, relaciones de padre a hijo, hijo a padre, entre esposos, entre padres, Señor, que en el nombre de Jesús, Padre, oramos para que tú puedas poner perdón, Señor, puedas traer, Señor, la capacidad de perdonar, de amar al otro, Padre. Así que, Señor, que venga tu reino sobre nuestras vidas en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amigos. Bueno, hoy día es probable que tengamos un video un poquito más corto, que tengo que hacer algunas cositas, pero sí vamos a seguir con el tema. Vamos a seguir con el tema de cómo enfrentamos los temores, cómo enfrentamos las cosas, ¿cierto? Recuerden, partimos lunes, miércoles y hoy día viernes, ¿cierto? Nicole Ramírez, ¿cierto? Muy buenos días. Y así que, pero vamos a seguir con este tema porque creo que es importante. Gente me ha escrito, me ha mandado mensajitos sobre que había sido una palabra precisa para sus vidas. Así que vamos a continuar con este tema. Y hoy día, bueno, lo que habíamos hablado de los temores son sentimientos. Lo que habíamos dicho es que, primero, que toda persona tiene temor e inseguridades, todo. No hay ninguna persona que no, yo estoy bien, no tengo... No, todas las personas tienen algún tipo de temor e inseguridad, porque los temores son dados por las situaciones que vamos enfrentando y situaciones que no sabemos, circunstancias que no conocemos o de personas que no conocemos. Entonces, el desconocimiento de una u otra forma, el no conocer, el no saber o el no tener el control de las cosas, de una u otra forma generan cierta inseguridad y temores en nosotros. Buen día, Jenny, ¿cierto? Bienvenida. Entonces, eso genera ciertos sentimientos en nosotros y que nos dan inseguridades o temores, el no tener control, el no saber, el no conocer, el no saber qué pasará. Y cuando tú y yo no sabemos qué va a pasar o no tenemos el control, nuestra mente se dispara y comienza a pensar y a fabricarse posibles situaciones. Y esas posibles situaciones se transforman en temores. Hay una diferencia entre temor y miedo, ¿cierto? Porque Raúl Belmar, bienvenido. Ya estamos haciendo una introducción acá, pero hay una diferencia entre temor y miedo, porque el miedo es algo que Dios puso en nosotros, ya como vamos a ir viendo, ante posibles peligros que pueden ocurrir, ya sea por la electricidad o por ahora la estufa o en el automóvil o por ciertos lugares. Esos miedos son ciertos miedos que tenemos que nos generan una precaución ante situaciones. Pero los temores, por lo general, son realidades infundadas, realidades fabricadas, realidades que muchas veces no tienen una base y un sustento de hechos concretos, sino que realmente son situaciones que nosotros mismos fabricamos en nuestras mentes. Entonces, es tan importante que podamos entender y captar esta situación, porque la gran mayoría de los temores no se hacen realidades y muchas de las inseguridades tampoco se hacen realidad. Buenos días, Vane, ¿cómo estás, amiga? Bienvenida. Entonces, los temores entonces se denominan al sentimiento de inquietud, de angustia, de inseguridad que nos impulsa a huir, a evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso para nosotros, que muchas veces son irreales. O sea, son situaciones o personas que nos generan cierto temor e inseguridad, o situaciones, o un futuro incierto, ¿ya? Y yo creo que allá es muy importante que nosotros podamos mantenernos firmes en la fe, como hablamos el día miércoles en 1 Pedro 2, ¿cierto? Donde dice el apóstol Pablo, Pedro dice, manténganse firmes en la fe. O sea, que podamos de una u otra forma continuar creyendo, aún en la situación más compleja o más difícil que podamos estar pasando, mantenernos firmes en esa situación, ¿ya? Entonces, yo quiero animarte a eso, a la firmeza de decisiones, donde podamos decir, no, Señor, aún sobre la inseguridad, sobre el temor y sobre las circunstancias y aún por sobre toda situación que podamos pensar o imaginar, tú, Dios, sigues teniendo el control. Perdón, voy a saludar a mi amigo Samuel Ávila. Muy bienvenido, don Samuel, directamente desde el sur, a menos que ande acá en Santiago. Pero, amigo Samuel, muy bienvenido, ¿ya? Entonces, vamos a partir leyendo el versículo base que hemos ocupado,
que está en Isaías 41. Isaías 41 es una promesa que Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿cierto? De sus hijos e hijas, y que nosotros necesitamos aferrarnos y caminar con esa promesa, con esta promesa. Isaías 41, versículo 10, dice lo siguiente: así que no temas, no temas. Así que si tiene alguien a tu lado, dile no temas, ya, no temas, ya. Pero dile, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. O sea, Dios tiene un compromiso para cada uno de nosotros. Y dice, oye, tranquilo, tranquila, tranquilo, porque yo tengo el control, yo te voy a guiar, te voy a sustentar, te voy a cuidar, te voy a fortalecer en toda situación que tú puedas estar pasando. Luego añade en versículo 11, dice, todos los que se enardecen contra ti, todos los que se enojan o se levantan contra ti, sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Y aunque busques a tus enemigos, aunque mire, oye, ¿qué pasó con esta persona?, etcétera, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Y versículo 13, mira, escucha este versículo 13, dice, porque yo soy el Señor tu Dios. Me encanta esa declaración que en muchas partes de la Biblia Dios la declara y Dios la establece para cada uno de nosotros y dice, porque yo soy el Señor tu Dios. Entonces, yo me imagino ante toda situación, ante toda circunstancia, ante toda persona que te intimide, ante tal vez el trabajo, ante las finanzas, ante las relaciones familiares, porque yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Y eso marca la diferencia en todo lo que nosotros podamos estar haciendo o desarrollando. Dios es el que marca la diferencia, no nosotros, amigos. A veces nosotros pensamos que nosotros en nuestras propias capacidades, habilidades, es lo que generamos el asunto, pero la realidad es que no es así. La realidad es que se trata de la interferencia, el involucramiento de Dios en nuestras vidas, que tiene la capacidad de sacar esos temores. Entonces dice, porque yo soy el Señor tu Dios, ¿quién te sostiene de tu mano derecha? Tal padre guía a su hijo de su mano. Venga, hijo, yo te guío, yo te llevo, yo te sostengo, yo te cuido, yo te protejo. Porque yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, porque yo te ayudaré. Tremenda promesa. Y esta es la base para que podamos enfrentar, ¿cierto?, todo lo que es temores, inseguridades, ¿cierto? Tal vez situaciones hoy día con las crisis de pánico. Todas estas situaciones tenemos que ir a Dios y aferrarnos a sus promesas. Entonces, ese es el versículo base que hemos estado utilizando. Y a mí me gustaría hoy día tal vez meterme en un tema que pocas veces me meto, la verdad, pero ¿cómo es el manejo de nuestras emociones? ¿Cómo es el manejo de nuestros sentimientos? ¿Cómo podemos administrar o manejar o direccionar aquellas emociones y situaciones que se nos vienen a veces? Ya sea porque vemos una persona que en algún momento nos dañó, ya sea porque estamos involucrados en una situación que es altamente compleja o en una situación futura que pensamos que va a ser dañina. Pero ¿cómo podemos manejar aquellas emociones, ¿cierto?, que están en nosotros y que se vienen y que generan pensamientos? Recuerda que todo ser humano es un ser tripartito, es cuerpo, es alma y es espíritu. Entonces cada uno de estos está conectado. Cuando nuestras emociones, nuestros sentimientos sienten, perciben o captan algo, eso manda un impulso a nuestra mente que genera pensamientos. Y los pensamientos generan acciones en nuestro cuerpo, generan cosas en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, muy buenos días, Cristian, ¿cierto? Por ahí, Marina, ¿cierto?, que se estaba conectando. Entonces, ¿cómo podemos, en medio de toda situación, administrar, ¿cierto?, nuestras emociones, sentimientos, ¿cierto?, que nos pasan, que nos ocurren a diario? Hay un versículo que no lo tenía puesto aquí, pero creo que es importante. En el libro de Mateo, en el libro de Marcos, capítulo 12, versículos 29 y 30, porque acá está uno de los mandamientos más importantes que el Señor nos dejó. Cuando le preguntaron a Jesús, oye, ¿y ahora
¿Cómo tú resumes, cómo tú explicas el Evangelio? ¿Cómo tú explicas esto que tú estás predicando? Y Jesús le dice, mira, ustedes tienen que seguir ciertas cosas. Y las únicas dos cosas más importantes y que están por sobre toda la ley es lo siguiente. El más importante de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No hay otro. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ya? Pero acá Jesús dejó algo bien establecido y que tiene que ver con nuestras emociones y que tiene que ver con nuestros sentimientos. Él nos llama a amar a Dios, no tan solo con nuestro intelecto. Porque si fuera con el intelecto sería de leer y estudiar. Pero el ser humano, somos tú y yo, seres muy integrales, muy complementarios entre nuestros pensamientos, entre nuestras emociones y nuestro cuerpo. Por eso que, por ejemplo, David dijo en un momento, mientras mi alma estaba en angustia, mis huesos se envejecieron. O sea, mira lo que estaba diciendo David. Está diciendo, mientras yo estaba en una situación compleja, en angustia, me afectó mi salud. ¿Ya? Por eso que cuando hablamos de las emociones, aquí Jesús dice con claridad, dice, mira, esto es lo más importante. Lo más importante es que tú puedas amar a Dios, pero con todo tu ser, con tus pensamientos, que puedas amar a Dios con tus emociones, que puedas amar a Dios con todo tu cuerpo, que puedas amar a Dios con toda la expresión que cada ser humano tiene. Y que eso involucra, Dios nos ha dado las emociones y nos ha dado estos sentimientos para que cada uno de nosotros podamos percibir situaciones, percibir a Dios, percibirnos unos a otros, ¿cierto? Y eso es maravilloso. La emoción y los sentimientos es algo que es maravilloso. Y ahora, vale la pena decir algo que yo creo que es importante, porque tal vez tú y yo hemos conocido personas como esta, porque en esto uno tiende a irse a los extremos. En cuanto hablamos de las emociones o sentimientos, el ser humano en general tiende a irse a los extremos. Por un lado está el emocionalismo, que el emocionalismo interpreta todo con sentimiento, toda emoción, como que la lógica o la razón o las realidades, ¿cierto?, no son tan importantes como lo que yo percibo, siento, ¿cierto?, o la emoción que yo estoy sintiendo ante la situación. Entonces, por un lado tenemos personas que son súper emocionales, todo se interpreta con la emoción. Pero por otro lado, hay personas que lo interpretan todo con la razón, ¿ya? Sí, la interpretan con la razón. Mira, para que aprendamos palabritas, no es tal vez que no usamos muy buenas, muy a menudo, pero la palabra estoico o estoicismo, ¿cierto? Es una palabra que viene del mundo griego, que solamente involucra la razón. Y tú y yo no podemos ni caminar solo razón, ni podemos caminar por la sola emoción. Dios nos ha dado emociones y pensamientos, una mente, para que podamos caminar en un equilibrio guiados por Él. Y eso es lo determinante en todo esto y es lo maravilloso que es genial para nuestras vidas. O sea, si tú quieres conocer el manejo de las emociones o la interpretación de las emociones, yo te invito a leer el libro de Salmos, porque el libro de Salmos es un libro maravilloso donde David se muestra tal como es. Y muchas veces nosotros tenemos problemas con nuestras emociones, una porque no sabemos cómo interpretar emociones, ¿ya? Otros porque expresan mucho emocionalmente, entonces como un golpe, es como un chorro de emociones a cada uno, pero no somos llamados ni a caminar en el emocionalismo, ni somos llamados a caminar en el estoicismo o en el razonamiento solamente. De hecho, la Biblia nos llama a caminar por fe. Y mucho de la fe involucra a los dos. O sea, en un momento cuando a Abraham, no sé, Dios le dice, vaya y sacrifica a tu hijo, ¿cierto? Él fue, obedeció, pero en sus emociones él iba inquieto, él iba creyendo, por un lado, por fe, caminando en la razón, ¿cierto? Si Dios me dice esto es por algo, pero por otro lado sus emociones. Ya había un conflicto entre sus pensamientos y sus emociones. Pero él llegó hasta el final siendo obediente, puso a su hijo, ¿cierto?, sobre el altar, y cuando iba a sacrificarlo, Dios le dijo, para, porque yo sé que ya tienes un corazón que obedece. Entonces,
vamos a tener siempre esta lucha, tú y yo, entre nuestra razón y nuestras emociones. Lo que nuestras emociones nos dicen ante eso y lo que la razón o la palabra viene a decirnos a cada uno de nosotros. Por eso, mira, yo creo que el libro de Salmo es un libro maravilloso que de una u otra forma nos viene a enseñar, David nos viene a mostrar un camino de cómo podemos manejar o interpretar nuestras emociones. A mí me gustaría tratar un poco qué debo aprender, ¿cierto?, acerca de las emociones. ¿Qué debo aprender acerca de mis emociones para poder manejarlas? Para poder direccionarlas. Las emociones no son malas, pero tampoco son muy buenas, ¿ya? Pero las emociones son puestas por Dios en cada uno de nosotros. Los sentimientos son puestos por Dios en cada uno de nosotros. Entonces, cuando tenemos cierto sentimiento o emoción de inseguridad, incertidumbre, ¿cómo podemos manejar o direccionar, ¿cierto?, esa emoción? Entonces, lo primero, a mí me gustaría hablar de 4 cositas que tenemos que saber acerca de las emociones. Y me gustaría partir en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, 12, dice lo siguiente. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Entonces, claro, a veces por la sensación decimos, no, por aquí y por allá. Hay caminos que al hombre le parecen ciertos, certeros, pero muchas veces acaban en la muerte o en la destrucción. Entonces, lo primero que tenemos que entender acerca de las emociones es que las emociones no son confiables, ¿ya? Por el hecho que son variables, por el hecho que nuestras emociones varían de acuerdo a las circunstancias y a las situaciones, las emociones no son confiables. No es una buena base solamente para tomar decisiones. Y desgraciadamente, muchas de las emociones que nosotros tomamos normalmente son en base a emociones. Nos dejamos llevar y nos disparamos. Pero las emociones no necesariamente siempre son confiables. Por el hecho que varían, son inciertas. O sea, en un momento nos sentimos de una manera, después de otra manera. Y por eso es tan importante aprender a manejar las emociones. Si tú estás en tu trabajo, y por ejemplo estás en el trabajo, y tienes conflicto con tu jefe, o tienes conflicto con alguno de tus compañeros, ¿cómo manejas eso? ¿Ya? Es tan importante eso porque de repente nuestras emociones nos hacen percibir cosas que en realidad no lo son. Lo primero que debemos entender acerca de las emociones es que las emociones no son confiables. Son dadas por Dios a nuestra vida, pero no necesariamente para tomar decisiones o para tomar una dirección de vida o aún andar dando consejos a otros. Por eso que es tan importante poder entender, ¿cierto?, lo que son las emociones en nuestras vidas para poder darle dirección. Una segunda cosita que tenemos que entender acerca de las emociones, en Proverbios 25, versículo 28, dice lo siguiente. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Voy a repetirlo, Proverbios 25, 28. Como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. O sea, cuando si yo lo siento así, lo percibo así y exploto o dejo que mis emociones me llenen, etc. Dice Salomón en el libro de Proverbios que eso es como una fortaleza, un castillo que no tiene murallas, no tiene protección, no tiene nada. Estoy expuesto a toda clase de ataques. Entonces, una segunda cosa que nosotros necesitamos entender acerca de las emociones es que las emociones no nos pueden manipular. No nos podemos dejar llevar por la manipulación de las emociones. ¿Ya? O sea, cuando Isaías nos dice que el corazón del ser humano es un corazón engañoso, se refiere a estas emociones que muchas veces nos agobian, nos envuelven y toman control de nuestros pensamientos y nos llevan a pensar una situación y muchas veces nos ponen físicamente en una situación que no queremos estar, pero hemos sido manipulados por la emoción. Entonces, lo primero que yo tengo que entender acerca de mis emociones es que no son confiables, por el hecho que varían. Número 2, es que las emociones no pueden manipular nuestras vidas. No podemos dejarnos llevar por las emociones. Me gustaría también leer en el libro de Romanos, ¿ya? El libro de Romanos, en el capítulo 8. Romanos 8, del 6 al 8.
Porque entendiendo, estamos hablando sobre solamente entender las emociones. No son confiables, aunque son necesarias, pero tampoco me puedo dejar manipular por ellas, pero tampoco puedo obviarlas. Entonces tengo que aprender este equilibrio del manejo de las emociones. El apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 6, y dijo lo siguiente: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. O sea, no estoy hablando que la emoción es pecado, pero aquí el apóstol Pablo está hablando de nuestra naturaleza humana. Entonces, como las emociones son parte de nuestra naturaleza humana, yo no me puedo dejar llevar por las emociones. ¿Por qué? Porque tú y yo buscamos agradar a Dios. Entonces, nosotros buscamos una vida que busca agradar a Dios. Y a veces las emociones se disparan de tal manera que se alejan del agradar a Dios. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a reconocer qué son las emociones. Entonces, las emociones no son confiables muchas veces. Las emociones tampoco podemos dejarnos manipular por ellos. Y las emociones tienen que ser dirigidas para agradar a Dios y no tan solo satisfacer nuestra propia emoción o lo que estamos sintiendo en el momento. Las emociones es algo lindo, precioso, que nos permite percibir la naturaleza, nos permite percibirnos unos a otros, nos permite percibir a Dios. O sea, mira lo que dice la palabra. La Biblia dice que Dios es amor. Y en esencia, el amor también es una emoción. Aunque nosotros hemos entendido que es una decisión. O sea, mira, es una emoción, pero es una decisión. Es algo racional. ¿Te das cuenta que en Dios se conjugan los dos elementos? Dios es amor, porque de tal manera amó, o sea, expresó una emoción, y esa emoción lo llevó a idear algo, y ese idear algo lo llevó a enviar a su Hijo Jesús para que fuera el restaurador a una relación con cada uno de nosotros. O sea, podríamos decir que Dios tiene emociones. Dios percibe emociones. Entonces, de alguna manera, ¿cierto? Nosotros tenemos que madurar, crecer, para poder llevar este manejo de emociones y no permitir que las emociones nos manipulen para que nuestros pensamientos se disparen pensando cosas que a veces no lo son. Entonces, las emociones no son confiables, aunque las necesitamos. Las emociones definitivamente no podemos dejarnos manipular por ellas. Las emociones tienen que ser direccionadas para agradar a Dios. Y número 4, ¿cierto? En Efesios 5, en Efesios capítulo 5, Efesios 5 versículos 15 y 16. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Cuidado, ¿cómo estás viviendo la vida? ¿Cómo estás direccionando la vida? Así que tengan cuidado, dice el apóstol Pablo, en Efesios 5 versículos 15 y 16. Dice, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. El apóstol Pablo nos llama acá y nos dice, vivan como sabios. Entonces, como cuarto punto que necesitamos es que queremos vivir sabiamente, direccionar las emociones para vivir con sabiduría. O sea, el apóstol Pablo dice, mira, tengan cuidado de su manera de vivir. ¿Cómo estás viviendo? Y esta es una buena pregunta que tenemos que hacernos cada cierto tiempo, tú y yo. ¿Cómo estás viviendo la vida? ¿La estás viviendo guiado por tus propias opiniones, por tus propias emociones, percepciones? ¿O estás siendo guiado por Dios a través de su palabra? Es tan importante que podamos captar esto. Es sumamente importante. Por lo tanto, la palabra dice, aprendan a vivir de manera sabia, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. O sea, los momentos que vivimos son momentos complejos de presión, genera mucha emoción lo que estamos viviendo hoy día. Y necesitamos reconocer y direccionar cada una de nuestras emociones y sentimientos para poder tener una mente clara,
para poder direccionar y tomar las buenas decisiones. Sabiduría. Entonces, 4 cosas que necesitamos saber acerca de nuestras emociones. 4 cosas que necesitamos saber de nuestras emociones. Lo primero es que yo no puedo confiar en ellas. O sea, no puedo decir, no, yo siento esto, me llena. No, no son confiables porque varían. Segundo, no me puedo dejar manipular por mis emociones. Tercero, yo tengo que direccionar mis emociones para agradar a Dios, para que sean emociones gratas para Dios. Y número 4, direccionar mis emociones para vivir sabiamente y no neciamente. ¿Ya? Entonces, claro, eso me va a dar una comprensión de qué es lo que son las emociones, cómo podemos tratar las emociones, pero cómo podemos direccionar los sentimientos no deseados. ¿Qué pasa cuando te vienen emociones, sensaciones que tú no deseas? ¿Cómo podemos enfrentar eso? Yo no sé si esto me pasa solo a mí, pero la realidad es que a veces uno tiene emociones que uno no quiere tener, o percepciones que uno no quiere tener, sensaciones que a veces uno no quiere tener hacia una persona, hacia una situación o aún hacia uno mismo. Y yo tengo que aprender a manejar esas emociones de tal manera, tengo que aprender a manejar esas emociones con la finalidad de poder direccionar mis emociones para agradar a Dios y para caminar sabiamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que parte de lo que colocó Marjorie aquí, lo primero que tenemos que hacer es poder identificar esa emoción. ¿Ya? Y me gustaría ir al Salmo 55. Salmo 55, versículo 2. Lo primero es identificar esta emoción. Salmo 55, versículo 2, dice lo siguiente. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban, me aterran. Me encanta David porque David tenía clarito, él entendía, no sé si entendía o no, pero podía identificar sus emociones. Entonces, el primer paso para el manejo de las emociones no deseadas es poder identificar esa emoción. Aquí David la identifica claramente, dice, esta angustia en mí me perturba y me aterra. ¿Te das cuenta? Eso, mira, tira ahí 3 emociones en un versículo, en un par de palabras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 palabras tira 3 emociones de una, angustia, perturbación y que está aterrado. Entonces creo que es importante poder entender esto. El primer paso es identificar la emoción que tú estás percibiendo. Porque normalmente nosotros no somos... Esto es un área que nosotros no somos enseñados. Nadie nos educa en esto. ¿Ya? Por eso que tenemos tantos problemas emocionales. Porque nadie nos educa de cómo direccionar, de cómo manejar, de cómo podemos, ¿cierto?, tratar, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, cómo tratar aquellas emociones que yo no quiero tener. Pero muchas veces ocurre esto por el hecho que no sabemos identificar esa emoción. No sabe, por ejemplo, voy a poner un ejemplo mío. Hace 2 semanas atrás, creo ya, o la semana pasada, tuve una situación con una persona y que realmente no sabía si era enojo o era tristeza. No sabía si me había enojado con una persona o me había entristecido su actitud. Entonces me tomé, la verdad, 3 días identificar eso. Me alejé un poquito, pero tomé 3 días para poder identificar esa emoción en mí. Porque si yo la atacaba como enojo, obviamente iba a ser algo conflictivo. Pero resultó que no era enojo, resultó que era una tristeza en mí. Por el hecho que de alguna forma me sentía como decepcionado por esa persona. Porque yo tenía otra expectativa. Entonces, en ese sentido, a veces vale la pena, antes de llegar y reaccionar ante la emoción, tomarse en tiempo para identificar con claridad esa emoción. Porque podemos ser confundidos y a través de esa confusión nos va a llevar a una reacción equivocada. Entonces, ante esta situación que yo mismo pasé, fue una situación de conflicto. Si bien es cierto, percibí el enojo, pero en realidad la motivación de mi emoción no fue el enojo, fue tristeza. Entonces después, cuando hablé con esa persona, tuve la posibilidad no de hablarlo desde el enojo, no de hablarlo desde el conflicto,
sino que hablarlo del dolor. Y fue bueno, fue positivo. Entonces creo que el primer paso es poder identificar la emoción. Y tómate el tiempo para identificar. No necesitas reaccionar inmediatamente ante la emoción que tú estás percibiendo o sintiendo. Tómate un tiempo y busca identificar con claridad la emoción que tú estás percibiendo. Número 2, entonces, ¿cómo manejo las emociones no deseadas? Las emociones ya sea enojo o angustia o decepción, desilusión de otras personas. ¿Cómo manejo esas cosas? Lo primero es poder, ¿cierto?, establecer qué emociones, identificar esa emoción. Número 2, ¿cierto? Lo segundo que tenemos que hacer es poder desafiarnos. Después que identificamos esa emoción, tenemos que desafiarnos a enfrentar esa emoción. O sea, no nos podemos quedar, en realidad fue tristeza y no enojo. En realidad fue esto. Porque es tan importante, mira, porque cuando tú vas a tratar esa emoción, ya sea con una persona, o con la situación, o contigo mismo, puedes tratarlo desde una raíz diferente, de un inicio diferente. Por lo tanto, si tú lo tratas de un inicio diferente, es probable que lo trates de mala manera. Bueno, lo segundo es poder desafiarnos a cambiar esto, a transformar esa emoción de tal manera que sea direccionada para agradar a Dios. En Salmo 26, versículo 2, Salmo 26, versículo 2, David escribió: examíname, Señor, examina. Esta es una oración arriesgadísima. O sea, yo, la verdad, pocas veces tengo mi memoria de haber orado esto, porque es una oración potente. Examíname, Señor, y ponme a prueba. Purifica mis entrañas y mi corazón. Si podemos ir un poquito más adentro, lo que está diciendo David aquí, David está diciendo: Señor, yo no tengo problema, Dios, en que tú me examines, me evalúes. No tengo problema, Dios, en que tú me pongas a prueba. ¿Por qué? Porque quiero que tú purifiques mis pensamientos y mis emociones. O sea, en cierta manera, tal vez muchas de las pruebas, muchas de las situaciones que tú y yo pasamos, ya sea con personas o con circunstancias, tal vez son pruebas, ¿ya?, con la finalidad de que podamos purificar lo que estamos sintiendo o percibiendo en ese momento. Interesante. Por eso yo necesito desafiarme para enfrentar aquellas emociones inadecuadas, ¿cierto?, que tal vez están molestando o están autotratándome mal. La identifico. Esto es en realidad lo que me está pasando. Pero el siguiente paso es poder desafiarnos a enfrentar esa emoción. Y no tan solo la circunstancia o la persona, a enfrentar esa emoción en mí. Entonces, si es enojo, o sea, lo que sea. Mira, hay un versículo ayer que leí en el libro de Job. En el libro de Job, en el capítulo 15, versículo 12, mira lo que dice. Está hablando un amigo con Job y le dice: ¿por qué te dejas llevar por el enojo? ¿Por qué te relampaguean los ojos? ¿Ya? Entonces, claro, cuando nosotros percibimos esta emoción y decimos: no, yo estoy enojado, o estoy irritado, no sé, y dejamos y soltamos todo nomás. Pero mira lo que le pregunta, le dice: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te dejas llevar por el enojo? Tus ojos están como relámpagos. Era tanto el enojo que tenía que sus ojos, ¿cierto?, se podía percibir su enojo. Emociones no deseadas. Bueno, hay personas que les gusta el enojo, pero a yo, para nada, a esta altura de mi vida, después de 50 años, uno tiende a ser menos enojo, creo. Pero la idea es que podamos aprender a enfrentar aquellas emociones que están en nosotros o que llegan a nosotros y que muchas veces nos golpean. Entonces, yo creo que aquí, como ante la pregunta que le hacen a Job y le dicen: ¿por qué te dejas llevar por el enojo? ¿Por qué tus ojos están como relampagueando? Estás tan enojado. Y cuando estás enojado, lo mejor es apartarte de la situación.
pedir un tiempo, decir tiempo, bolita, y calmar. Porque si tú vas a tratar de solucionar una problemática desde el enojo, lo más probable es que vas a generar más enojo. Entonces, por eso tenemos que ir a identificar mi emoción y de ahí desafiarme a cambiar, a transformar esa emoción en mí. A transformar es lo que yo estoy percibiendo y sintiendo. ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Podríamos hacer 3 preguntas tranquilamente. La primera pregunta, ¿esto que estoy sintiendo, esto que estoy percibiendo, es real? ¿Es realmente real? ¿O yo me lo estoy, o es un rollo? ¿O es algo que yo me lo estoy fabricando en mi mente? ¿Es real lo que yo estoy percibiendo? Porque muchas veces lo que percibimos no es la realidad de lo que es. Y nuestra mente y nuestras emociones perciben una realidad que no es y genera pensamientos que no es, y genera acciones que no son. Por eso tal vez sería interesante que cuando tú estás en una situación de presión, de enojo, de angustia, realmente pararte y pensar y decir, ¿realmente lo que yo estoy percibiendo es una realidad o es una cuestión que mi mente se está pasando los rollos? ¿Es una verdad? Yo le puse aquí, ¿es una verdad verdadera? porque a veces nosotros creemos nuestras percepciones y partimos de la base que lo que nosotros percibimos muchas veces es lo que es, pero muchas veces lo que percibimos no lo es. Y cuando percibimos y nos dejamos llevar por lo que no es, muchas veces vamos a meter la pata y vamos a generar heridas y vamos a generar rencores con otras personas. Por eso es tan importante que podamos aprender a manejar las emociones que no son deseadas en nosotros. Y el primer paso es poder identificar esa emoción. El segundo paso es poder desafiarnos a transformar esa emoción. ¿Esta emoción que yo estoy sintiendo me ayuda o me hiere? Mira la pregunta que uno se puede hacer. Cuando tú estás metido en una situación de presión, de angustia, de temores, de miedo, de incertidumbre, ¿eso te ayuda? ¿Te está ayudando o te está hundiendo o te está hiriendo? Por eso es tan importante la identificación de la emoción. Entonces, ¿cómo manejo mis emociones no deseadas? Lo primero, identificar esa emoción. Pero inmediatamente tiene que ver, una vez que yo identifico, como les decía, yo tomé 3 días en identificar una situación que yo había vivido con una persona querida, amada. Por eso me entristeció, porque es una persona que amo, que es cercana. Pero hubo una situación, y esa situación generó en mí primero un enojo, pero al ir a la raíz fue tristeza. Si yo hubiese enfrentado la situación, hubiese buscado solucionar la situación desde el enojo, hubiese generado más enojo. Pero como logré percibir que era la tristeza, cuando hablé con esta persona, después de 3 días, le puedo decir, ¿sabes que en realidad yo estaba triste? Con dolor. Entonces, creo que es importante identificar primero la emoción y segundo, desafiarte a transformar, a cambiar esa emoción. Porque hay muchas de las emociones que tú y yo percibimos que no lo son. Me gustaría leer el libro Filipenses para tirar número 3, ¿cierto? En el cómo confronto o enfrento esas emociones no deseadas en mí. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Número 3, entonces, yo tengo que cambiar esa emoción. Las emociones equivocadas tengo que cambiarlas en mí. Claro, yo le puedo pedir ayuda a Dios y puedo buscar a Dios, pero en esencia yo tengo que tomar una decisión y decir, Señor, yo quiero tener tu actitud. Y cuando uno mira la actitud de Jesús, cómo Jesús trató situaciones, cómo Jesús trató conflictos, cómo Jesús trató ciertas circunstancias que fueran difíciles. O sea, a veces tú y yo enfrentamos situaciones que son complejas, pero claramente Jesús enfrentó situaciones altamente difíciles para él. De hecho, en un momento camino a Getsemaní, cuando se puso a orar, era tanta la presión que dice que de su cabeza comenzaron a correr gotas de sangre, porque la presión interna que él tenía había llevado tal vez algunos
vasos capilares de su piel se reventaran y saliera sangre. Y sudara sangre. Porque era mucha la presión que él tenía. Pero aún en esa presión, él logró direccionar su emoción. O sea, si yo sigo en estos ejemplos de Jesús en Getsemaní, recordemos que él invitó a sus discípulos a orar. Él le dijo, vamos a la montaña para que oremos, porque mi alma está en gran angustia. Él se sentía incierto, con inseguridad, con ciertos temas. Él estaba angustiado. Y se fue a orar allá, a dejar sus emociones. Entonces es tan importante que podamos tomar este paso de tener la actitud como la que Jesús tuvo. O con la que Jesús tiene hoy, hasta el día de hoy con nosotros. O sea, el trato que tú y yo tenemos con otras personas debería ser el equivalente al cómo Jesús las trataría. ¿Cómo estás tratando tú la gente? ¿Cómo tú estás tratándote a ti mismo? ¿Cómo estás tratando tú las circunstancias? Porque nuestro ejemplo de cómo tratar las circunstancias o cómo tratar a las personas, cómo tratarse a sí mismo, es Jesús. Entonces, primero, identifico cómo manejar esa emoción que no son deseadas. Identifico la emoción. Segundo, me desafío a cambiarla. Tienes que cambiar esta emoción. Pero tercero, entro en el proceso del cambio de la emoción. ¿Ya? Entro en el proceso del cambio de esa emoción. Me gustaría leer el libro de Gálatas, porque acá en Gálatas 5, versículos 22 y 23, habla del fruto del Espíritu Santo. Y es tan interesante porque en cierta manera cada uno de estos elementos o valores o principios que vamos a leer ahora son actitudes que cada uno de nosotros debemos tener. En cierta manera la actitud es una expresión de tu emoción. O sea, cuando nosotros decimos una persona, dice, esta persona tiene mala actitud. ¿De dónde viene esa mala actitud? De una emoción no saludable. O esta persona tiene una buena actitud. Oye, me encanta esta persona porque tiene una actitud tan alegre. Ese concepto de la actitud es la expresión de la emoción. De cómo esa persona está sintiendo y percibiendo su entorno. Bueno, en Gálatas 5, 22, 23, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia. ¿Cómo está tu paciencia? Pero mira, esto es cuando el apóstol Pablo escribió en Filipenses 2, dijo que nuestra actitud debe ser como la actitud de Cristo, se refería a estas actitudes. Que el fruto del Espíritu es amor. Que podamos amar al otro, que podamos vivir una vida en alegría, alegres, que podamos tener paz en nuestro corazón, que podamos ser personas pacientes. Y después dice amabilidad. ¿Cómo estás tratando a otro? ¿Con amabilidad? ¿O eres duro? ¿O eres seco? No me interesa. Sí, no, deja esto aquí, se va. Después añade y dice bondad. La palabra bondad tiene que ver con ser bueno con otros. Eso es tan simple como eso. Ser bueno con otras personas. Fidelidad. Maravilloso. Esta palabra fidelidad muchas veces nosotros la llevamos a las relaciones como de pareja. No, tiene que ser fiel. Pero la fidelidad o la lealtad tiene que ver en todo ámbito de relaciones. La lealtad tiene que ver con ser leal. Tiene que ser con tener un compromiso con la otra persona. A cuidar a la otra persona, a amar a la otra persona. Por eso que tiene que ver con el otro, tiene que ver con mi esposo, mi esposa o mi pololo, no sé, mi novio, pero tiene que ver también con los amigos, ser leales, ser fieles con los amigos. O sea, por eso que mira, no me voy a meter en esto, tal vez más adelante podemos cómo desarrollar amistades saludables, pero en un momento el apóstol Pablo dijo que no hablen mal los unos de los otros. Y si alguien va a hablar de un amigo mío, delante de mí, yo le voy a decir, para un ratito, hablemos, mandemos cara a esa persona, porque la lealtad tiene que ver con cuidar también la espalda del otro. Fidelidad. Bueno, no nos vamos a quedar pegados. Pero el fruto del Espíritu entonces es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad.
y dominio propio. Y el dominio propio, como lo hemos definido en otras enseñanzas acá, el dominio propio es pensar antes de actuar. Y el gran problema que tú y yo nosotros tenemos es que actuamos y después pensamos. Pero el dominio propio tiene que ver con el pensar antes de actuar. O sea, antes de hacer algo, antes de decir algo, trata de, no sé, de captar cómo lo vas a hacer. Porque dice que contra tales cosas no hay ley. Entonces, el llamado a tener la actitud de Jesús es a desarrollar estas emociones en nosotros. El amar, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Son elementos que en cada uno de nosotros tienen que estar y tienen que desarrollarse para poder tener la actitud de Jesús. Entonces, tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Espíritu de Dios, porque esto es parte del fruto del Espíritu. El fruto del ser humano, el fruto de nuestra naturaleza es completamente contrario a esto. O sea, somos enojones, somos impacientes, somos en tendencia a la angustia. O sea, somos completamente diferentes. La única manera que podamos desarrollar estas actitudes y estas emociones en nosotros es al ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces debemos pedirle a Dios, debemos pedirle cada día en la mañana, cada día antes de comenzar el día: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, lléname de tu Espíritu. Porque solamente es tu Espíritu que va a poder contrarrestar mi naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana, para desarrollar el fruto que solamente el Espíritu puede generar en nosotros. Entonces, mira, escúchame esto. No salgas de tu casa, no te levantes, no salgas de tu casa sin antes hacer una oración muy simple de entrega a Dios. Decirle: Señor, yo entrego este día a ti. Señor, yo entrego mi vida a ti. Señor, te entrego mis emociones, mis pensamientos, mi cuerpo. Dios, lléname de tu Espíritu para poder desarrollar lo que tú quieres que desarrolle y no tan solo lo que yo pienso que debo desarrollar. Pero el fruto, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio vienen solo de la guía del Espíritu en nosotros. Por eso es que es fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué tengo que hacer cada día? Amigos, si tú no le pides al Espíritu de Dios que te guíe cada día, vas a ser guiado por tu propia naturaleza. Así de simple. Y cuando enfrentes una situación, la vas a enfrentar desde la naturaleza humana. Por eso vale la pena tomarse 5, 10, 15 minutos cada día, simplemente para ir al Padre y decirle: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, lléname con tu Espíritu y desarrolla en mí este fruto maravilloso que fue como Jesús lo tenía, que nosotros lo tengamos. ¿Amén? Entonces, y me gustaría también, antes de Proverbios capítulo, tengo aquí un montón de versículos. Proverbios 13, porque aquí viene otro paso. Entonces, ¿cómo yo enfrento mis emociones? Primero, identificándolas, desafiarme a cambiarlas y luego de frentón entrar a picar, entrar a cambiar esa emoción. ¿Cómo cambio esa emoción? Esa emoción va a ser cambiada al ser llevada a Dios. A decirle: Señor, aquí está. Señor, ven y transfórmame. Dejarse llenar por la palabra de Dios. O sea, cada día, antes de comenzar tu día laboral o tu día normal, por favor, aparta 10, 15 minutos para leer uno o dos versículos, un capítulo de la Biblia. Ora y dile: Señor, lléname de tu Espíritu para que podamos ser guiados por tu sabiduría y no por mi propia inteligencia. ¿Ya? Entonces, ante esto pedimos la guía del Espíritu Santo. Número 2, Proverbios 13, versículo 3. Proverbios 13, versículo 3. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Voy a repetir esto. Dice: el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. O sea, cuando hay alguien que suelta la lengua: no, yo tengo que decir esto, no, porque es lo que yo siento, es porque yo tengo que decirlo, y
va a generar problemas. Pero el que refrena su lengua, el que le da dirección a su lengua, el que direcciona su lengua, va a tener la capacidad de confrontar las emociones, confrontar las personas y poder traer solución a esas situaciones. Pero el que solamente las suelta va a quedar la embarrada. David dijo en el Salmo 119, David dijo, en mi corazón atesoro tus dichos, tus palabras, para no pecar contra ti, Dios. Darle dirección a lo que decimos según la palabra de Dios y no de acuerdo a nuestra propia sabiduría. Entonces tenemos que aprender, número uno, Señor, te entrego a ti mi vida, lléname con tu Espíritu Santo para que el fruto del Espíritu se desarrolle en mí. Pero número dos, Señor, ayúdame a controlar la lengua. Ayúdame a tener palabras de edificación para otros. Ayúdame a tener palabras de ánimo y palabras de amor, palabras de aprecio por el otro. Señor, ayúdame a que mis palabras sean palabras que van a edificar la vida del otro. Es tan importante. Mira, si uno quiere evaluar a otras personas, tan solo tiene que escucharlas. Si uno quiere evaluar a otros, tan solo tiene que escucharlos. Uno va aprendiendo, en el camino va aprendiendo. A veces uno habla más de lo que escucha, pero después uno aprende a escuchar más que hablar. Y cuando tú escuchas al otro, tú te vas dando cuenta de lo que el otro está pasando en su interior o de lo que está buscando de ti. Por eso, lo primero, identifica la emoción, desafíate a transformar esa emoción, cambia esa emoción. ¿Cómo la cambio? ¿Cómo transformo esas emociones? Entrega las emociones a Dios y dile, Señor, yo quiero que tú me direcciones. Espíritu Santo, desarrolla en mí el fruto de tu Espíritu. El fruto del amor, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, el dominio propio. Señor, desarrolla en mí estas actitudes. Pero número dos, Señor, te entrego a ti para que me ayudes a controlar mi lengua, a controlar mis palabras. El libro de Santiago dijo, mira, la lengua es tan poderosa que es como el timón que gobierna un gran barco. También Santiago dijo, la lengua es tan poderosa que incendia un bosque con tan solo una llamita. Y a veces basta con solo generar una palabra mal hablada o una palabra mal dicha o una palabra no pensada para generar toda una situación que es de conflicto. Cuidar lo que decimos, cuidar lo que hablamos, cuidar lo que expresamos. Tan solo se trata de eso. Ya, vamos a ir terminando ya, pero me gustaría leer en Salmo 19. Salmo 19, versículo 14. Dice, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. David era alguien que expresaba sus emociones, tenía la capacidad de identificar su emoción, tenía la capacidad de confrontar esa emoción y tenía la capacidad de cambiar esa emoción. Y cuando tú ves el caminar de Jesús aquí en la tierra, Jesús hizo lo mismo. Identificó esa emoción, se desafió a cambiar esa emoción y la cambió. Y para ti y para mí es lo mismo. O sea, no estamos llamados aquí para vivir como nosotros queramos vivir y en pos del el que yo soy así, soltar todo nomás y que quede la embarrada. No. Somos llamados al dominio propio. Y el dominio propio tiene la capacidad de pensar antes de actuar. Por lo tanto, próxima vez que tú tengas un conflicto con alguien o tengas sensaciones de algo, de inseguridad, de temor, para un ratito. ¿Estas emociones que yo estoy sintiendo son verdaderamente verdad? ¿O son verdades verdaderas? ¿Realmente es una realidad? Para poder enfrentar, identificar, desafiarme a transformar y cambiar esa emoción. Salmos 19, versículo 14. Sean aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y que nuestra lengua, que lo que decimos
esté directamente conectada con lo que Dios dijo en su palabra. Si hay algo que tú y yo podemos hacer, es conectarnos con la palabra de Dios. Amén. Bueno, un gran abrazo, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a poder direccionar y entender cómo funciona el ser humano. Somos pensamiento, ¿cierto? El estoicismo, la razón, pero también tenemos emociones y sentimientos que nos llevan a tomar decisiones. Y muchas veces cuando solo emoción va a ser errado, cuando todo es razón va a ser errado, pero cuando podemos caminar en un equilibrio que es guiado por el fruto del Espíritu de Dios, vamos a poder ser de bendición para Dios y ser de bendición para otros. ¿Ya? Qué buen tema para los que somos más... Hay muchos cristianos, no es tan solo tú, ¿ya? Pero somos muchos que a veces actuamos impulsivamente y claro, después reflexionamos y decimos, chuta, ¿para qué? No era necesario. Y ya estamos metidos en un forro. Por eso que dominio propio es pensar antes de actuar. Amén. Oremos, vamos a orar porque ya son las 10 de la mañana y el día sigue, el día continúa. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por cómo tú tratas nuestras vidas. Y yo te pido, Dios, esta mañana, Señor, por cada uno de los que estamos conectados aquí, Dios, que podamos aprender a vivir una vida que te agrada. Y parte de vivir la vida que te agrada, Dios, es caminar en emociones saludables. Así que, Señor, yo te pido que nos llenes de tu espíritu. Señor, que nos ayude a entender el dominio propio para pensar antes de actuar, para direccionar nuestra actitud y nuestras emociones a lo que tú quieres que desarrollemos, Dios. Señor, te pedimos perdón cuando hemos actuado impulsivamente o cuando hemos actuado de manera exagerada con otros, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser humildes como parte del fruto del Espíritu, a caminar en humildad para pedir el perdón de manera honesta y sincera a otros. Señor, queremos, como decía Filipenses 2, versículo 5, queremos desarrollar la actitud de Cristo en nuestras vidas. Así que, Señor, ayúdanos a tratar esto. Ayúdanos a ser buenos esposos, buenas esposas. Señor, buenos hijos. Señor, buenos amigos, buenos compañeros, leales, fieles. Donde podemos, Señor, realmente cuidar la espalda del otro. Señor, y yo te pido, Dios, que el fruto del Espíritu sea algo real y concreto en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Padre. Padre, que bendecimos a cada persona que está conectada hoy día con nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén, amigos. Que Dios les bendiga. Que sea un lindo fin de semana para todos. Sin duda, este es el último fin de semana de mayo, ya yo no puedo creer. Todavía recuerdo cuando estábamos en enero y ahora estamos entrando a la mitad del año. Es como ¡pum! ¿Ya? Pero ya estamos en esto, así que está terminando. Recuerda que este fin de semana, hoy día, está el grupo Zoe. El grupo Zoe son los grupos de jóvenes entre los 25 y los 30, 32 por ahí, ¿cierto? Que están terminando la universidad o ya están comenzando a trabajar. Tenemos también el grupo de conexión del JBM, de los jóvenes que son menores de 25. Tenemos también los diferentes grupos de discipulados, de conexión, ¿cierto? De mujeres. Tenemos ya cerca de 17 diferentes grupos. Y quiero animarte a algo, porque estamos comenzando 2 grupos que puede resultar muy, muy interesante para cada uno de nosotros. ¿Ya? Uno es un curso que es específicamente para hombres, que se llama Hombre Ejemplar. Hombre Ejemplar. Un libro maravilloso, que son como 160 páginas, es chiquitito. Hombre Ejemplar. Así que si tú quieres ser parte de ese grupo que va a estudiar ese libro, por favor escríbeme, ya sea por un mensaje acá por Facebook, por interno, o mándame un WhatsApp si tienes tu WhatsApp y dime, yo quiero ser parte de ese grupo. Y si también el otro curso que estamos hablando es acerca de la vida de Jesús. ¿Ya? La vida de Jesús. Es un material, ¿cierto?, que nos va a ayudar a comprender, ¿cierto?, cuál fue el entorno, dónde nació, cómo creció, qué vivió, etc. Es un manual, la realidad, bastante bueno para poder estudiar. Entonces, tenemos estos 2 cursos que van a comenzar el domingo 6, o sea, de este domingo al próximo. Así que si tú quieres ser parte de alguno de estos 2 grupos de estudio, por favor, escríbeme. Está abierto a todo el que quiera ser parte.
Hombre Ejemplar y La vida de Jesús. Las mujeres están estudiando 2 libros. Uno es el libro de el propósito poderoso de una mujer y el otro libro es Cómo enfrentar las preocupaciones. Así que si tú quieres ser parte de alguno de estos grupos, amigos y amigas, está abierto a todos, ¿ya? Bueno, amigos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo fin de semana, ¿ya? Y nada, nos vemos el lunes, ¿cierto? En tu casa. Domingo a las 11 de la mañana en la iglesia seguimos con la serie Fe, Esperanza y Amor. Y los discipulados antes de la reunión. Hay mucha cosa pasando, la verdad. La iglesia me encanta. Ayer hablaba con el equipo de adoración, tuvimos una mini reunión por Zoom. Y, y me encanta, porque a veces nosotros pensamos que la iglesia es lo estático, lo físico, pero la iglesia es mucho más allá que eso, ¿ya? Así que te animo a ser parte de nuestro grupo. Ya, amigos, vamos a cortar esto. Ya, un gran abrazo. Chao, chao.